Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en este día. La píldora que sana el alma les trae una hermosa palabra y estaremos reflexionando en ella en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 10. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: Mirad que no os despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en este hermoso versículo bíblico, que cuidado con que nosotros despreciemos a uno de estos pequeñitos, a un niño inocente. ¿Por qué? Porque el ángel que lo cuida a ese niño desde que está en el vientre de su madre, ese ángel contempla el rostro de Dios. Contempla el rostro del Padre que está en los cielos. O sea, está ahí, ¿verdad? Dando, como dijéramos, la información de todas aquellas cosas, ¿verdad? Que están aconteciendo en la vida de ese pequeñito que se le ha sido asignado. Porque también recordemos, ¿verdad? Que así como nosotros tenemos a un ángel que nos cuida, que nos protege, también siempre va a haber cerca de nosotros un espíritu inicuo. Siempre va a estar el enemigo acechándonos. Siempre va a estar, mire, viendo, vigilándonos cuál es nuestra inclinación, en qué es lo que nosotros nos deleitamos, en qué es lo que nosotros nos puede hacer el caer. Pero tengamos cuidado en ese aspecto. En este versículo podemos ver y podemos comprobar. Hay muchos mitos, ¿verdad? En las abuelas, en las familias. Anteriormente yo escuchaba muchas veces que decían que a las mujeres embarazadas las seguía el cadejo blanco, que las seguía siempre ese cadejo que es en forma como de un perrito y que las protegía, que por eso siempre las seguía, porque las protegía. Pero veamos que no es cierto, hermano. Estos son mitos, son leyendas, son cosas pues que la gente creyó en un determinado momento. Pero veamos que la palabra de Dios nos dice que el ángel de esos pequeñitos, el ángel que le ha sido asignado a ese pequeñito, se le ha sido asignado desde el vientre de su madre para cuidarlo, para protegerlo, para cuando venga a este mundo, ese ángel va a estar allí siempre con él, protegiéndolo en el trayecto de toda su vida. Nosotros, a pesar que somos ya personas mayores, nosotros tenemos también siempre ese ángel que vela por nosotros. Cuando nosotros venimos en oración con nuestro Señor, nosotros le decimos, ¿verdad? Manda a tus ángeles, Señor, cerca de nosotros, a que nos guarden. Que el ángel de Jehová siempre acampe alrededor de nosotros, que esté ahí luchando las batallas conmigo, ¿verdad? Porque yo con mi propia fuerza no puedo. Las batallas que ese ángel nos ayuda a luchar son batallas espirituales, hermano, que nosotros muchas veces cuando estamos débiles, nos sentimos decaídos, nos sentimos bajos espiritualmente, el ángel del Señor está ahí, ¿ve? Defendiéndonos contra toda acechanza, contra todo dardo del inicuo. Y muchas veces cuando no estamos en los caminos del Señor, ese mismo ángel siempre nos protege, porque el Señor ha prometido que nunca nos va a desamparar. Aún nosotros estemos fuera de sus caminos, aún nosotros no le conozcamos o no querramos reconocerle, él siempre nos va a proteger porque es que nosotros ya tenemos un destino, ya nosotros tenemos un propósito. Entonces el Señor no va a permitir que ese propósito quede a medias o que quede, como dicen, ¿verdad? Tomado para otro propósito, sino de que el Señor siempre, no importa en qué camino nosotros vengamos, el Señor siempre va a estar ahí y va a mandar a sus ángeles cerca de nosotros que nos cuiden y que nos guarden. Y Él siempre va a velar porque ese propósito más adelante se cumpla. Pero como dice su palabra que se va a cumplir, se va a cumplir. Porque ya nosotros desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya estábamos en el pensamiento de Dios y ya Él ya sabía
cuál iba a ser nuestro futuro, nuestro destino, qué es lo que yo iba a estar haciendo en este momento, qué es lo que usted iba a estar haciendo en este momento. Si usted se ha tomado el tiempo de escuchar esta palabra, el Señor ya lo sabía y sabía de que usted tiene un propósito. Por eso le ha puesto a escuchar esta palabra, porque hay un propósito para que usted camine diferente, para que usted empiece a entender la palabra del Señor, para que nos edifiquemos, para que nos vayamos acercando a Él. Todo es un propósito. El Señor siempre le va a poner una palabra a su vida. Siempre le va a empezar a abrir su discernimiento, sus ojos espirituales, a manera que usted vaya entendiendo cuál es su propósito. ¿Por qué usted está acá? ¿Por qué de repente usted dice, wow, pero cómo es que yo me pude librar de esta situación? Y usted muchas veces no lo entiende, pero porque el Señor nunca la ha abandonado. A veces nos preguntamos, ¿y estos niños cómo han podido llegar a ser grandes? ¿Cómo pudieron llegar a ser unos niños adultos? ¿Por qué? Porque en la niñez nos hemos dado cuenta todas las situaciones que han pasado. Muchas veces fueron abandonados, muchas veces fueron despreciados, no les dieron de comer, no los atendieron. Y usted dice, ¿y cómo sobrevivieron? La misericordia del Señor. El ángel del Señor siempre ahí guardándolos, protegiéndolos y mandando siempre a un alma buena a que los cuidara, a que velara por ellos, a que les extendiera una mano física. Pero el ángel del Señor siempre ha intervenido desde pequeño con cada uno de todos nosotros. Qué lindo. Y la palabra de Él lo dice. Qué hermoso, qué hermoso. Pero veamos lo que nos dice Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6. Enseña al niño el camino en que debe de andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Desde pequeños, hermanos, debemos de enseñarle el camino a nuestros hijos. ¿Cuál es el camino que deben de seguir? El temor a nuestro Señor es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros les empezamos a inculcar desde pequeños ese deseo de conocer la palabra de Dios, el temor de Dios en nuestro corazón, cuando desde pequeños se nos ha sido puesto en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, entonces nosotros, aunque nos alejemos, aunque hagamos cualquier perversidad en el mundo, estamos siempre pensando que hay un Dios, que el Señor me está viendo. Y tenemos eso en nuestro corazón, aunque no dejemos de hacer el pecado. Pero tenemos eso porque se nos ha sido sembrada la semilla. Aunque no ha germinado, aunque no ha dado frutos, pero está esa semilla ahí, que en un determinado momento va a ser, mire, germinada, va a ser abonada y va a dar su fruto en su tiempo, en el tiempo de Dios. Así que veamos también Proverbios en el capítulo 22, versículo 15, que es lo que nos dice. La necedad está, dice, ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. La palabra de Dios es bien clara, hermano. Mire, la necedad está ligada al corazón del niño, porque es que todos los niños somos necios. Cuando estamos pequeños, todos los niños hemos sido necios. Pero ahí está, mire, ve, como dice la vara de la disciplina. Tiene que estar, dice, mire, ve, ligada a él. ¿Por qué? Porque el niño que no se le disciplina, primeramente es un niño que no se le quiere. Al hijo dice que se le discipline porque se le quiere. El Señor mismo a nosotros nos disciplina, a sus hijos nos disciplina. Y muchas veces sentimos esos castigos, hermanos, duros, esos procesos duros, pero son, mire, ve, como dijéramos, como que nos estuviera dando el Señor con vara. ¿Por qué? Porque pasamos procesos que nos duelen hasta los huesos, pero solamente así aprendemos y escarmentamos la lección. Qué lindo. El Señor busca la manera, ya que físicamente Él no se nos presenta, pero busca la manera como nosotros entendamos que estamos en un camino equivocado, que debemos de acercarnos a Él, que debemos de corregirnos, que debemos de entender. Pero bueno, el Señor es sabio.
El Señor nos reprende de una u otra manera, pero nos hace entender, hermanos. Así que usted entienda por las buenas con lazos de amor y no a palos. Veamos que nos dice también Proverbios en el capítulo 29, versículo 17. Y la palabra de Dios dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Nosotros los padres realmente a veces cometemos errores en que al niño no se le corrige desde pequeño. Y le dejamos pasar, ay, que porque está pequeñito, ay, no, que porque está enfermo, ay, no, porque tiene alguna discapacidad y le tenemos sentimiento, le tenemos tristeza, hermano, cuidado. Porque por ahí viene, mire, ve que cuando llega grande, ya no le hace caso, se le descarría, se va con malas amistades, no quiere oír consejo. Y entonces usted ya no haya que hacer, le causa dolor, le causa enfermedad, le causa tristeza, angustia, lágrimas, hermana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso desde pequeño debemos de venir y corregir al niño, darle disciplina. No es que usted le va a pasar pegando, hablándole, haciéndole entender, mostrándole los caminos de Dios para que él crezca con un temor de Dios en su corazón y dándole buena enseñanza, corrigiéndolo en todo momento. Si usted ve de que él ha tomado, aunque sea un borrador, un lápiz que usted sepa que no es de él, hágaselo devolver, hágaselo entender de que esas cosas se deben de corregir desde pequeño, porque aunque a él le causa vergüenza que ir a dárselo, ¿verdad? Al niño sabiendo de que tal vez lo tomó y que lo estuvieron buscando y él se quedó callado. Mejor una vergüenza pequeño y no pasar una cárcel en grande. Pero veamos que nos dice Efesios también en el capítulo 6 del 1 al 3. Hijos, obedeced, dice vuestros padres en el Señor. Esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que hermano es el primer mandamiento que tenemos con promesa en la palabra de Dios. Y dice, para que te vaya bien y tengas, dice, larga vida sobre la tierra. Nosotros debemos de venir, hermanos, y honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Cómo la vamos a honrar? Muchas personas dicen de que sí, yo la honro, yo le doy dinero, yo hago esto y lo otro. No, hermano, honrarlo es obedecerle. Honrarlo es también aceptar su consejo, aceptar su disciplina. Honrarlo es, digamos, ok, yo estoy en mala vida. Una parte de una honra para un padre es venir y arreglar mi vida, casarme, darme estabilidad para que mi madre se sienta tranquila, en paz y tenga una vejez bien. Pero si no ve que estamos sufriendo, que estamos saltando de un lado a otro, no se va a sentir bien. Esa no es una manera de honrarla. Hay diferentes maneras de honrar a nuestro padre y nuestra madre, velando por ellos, cuidándola. Están ancianos, velemos por ellos también. Busquemos la manera que ellos estén bien, ¿verdad? Que tengan siempre todas sus condiciones que sean necesarias. Claro, hay un grupo también muchas veces de hermanos, ¿verdad? Que todos debemos de contribuir, todos, porque somos un grupo de hijos que debemos de velar por el bienestar de nuestros padres. Y también el decir, ¿verdad? Ay, no, yo no conocí a mi papá, ¿no? Y maldecir a mi padre. Yo no puedo decirte que después estoy honrando a mi madre, porque primeramente no estoy honrando a mi padre. Debemos de tener mucho cuidado en eso. Usted tiene un dolor en su corazón contra su padre, saque ese dolor, saque esa amargura, saque ese resentimiento y perdone, ame a su padre primeramente y después diga, también amo a mi madre, honro a mi madre, pero tiene que perdonar y sacar todo rencor contra tal vez el padre que no la reconoció, contra el padre que no la crió, contra aquella persona que tal vez no estuvo con usted en su vida, en su crecimiento, pero también debe de aprender a honrarlo, así no haya estado. ¿Por qué? Porque le dio la vida. Si él no hubiera contribuido, usted no estaría aquí, yo no estaría aquí. Debemos de honrarle, debemos de amarlo, debemos de perdonarlos, orar por ellos para que el Señor tenga misericordia. Si ya no está con usted, dé gracias a Dios por la vida de ese hombre, porque por él, por la misericordia que Dios tuvo, usted está en este mundo. Él le ha dado una vida bonita y usted es una persona perfecta y dé gracias al Señor por haber puesto a este hombre en este mundo para que pudiera usted estar ahora aquí.
¿m? Y tratar de hacer lo bueno ante los ojos de Dios y no cometer los mismos errores de nuestros padres. Pero bien, ese es otro tema. En Deuteronomio vamos a ver en el capítulo 4, versículo 9 lo que nos dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Qué hermoso, hermano. Mire, todo lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, de lo que hemos aprendido desde pequeño, de lo que nuestros abuelos, nuestros padres nos han ido enseñando y nuestras propias vivencias, debemos de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y así consecutivamente. ¿Por qué? Porque es un legado que vamos dejando, una enseñanza que nosotros vamos haciendo en el camino, así como hacían en los tiempos antiguos cuando no había una palabra de Dios, pero venían de generación en generación contando las buenas nuevas, todo lo que Dios había hecho, desde los acontecimientos de la salida de Israel, ¿verdad? De Egipto. Y ahí empezó todo, mire, ve, a contarse generación tras generación. Después se empezaron a escribir los libros, ¿verdad? Los manuscritos y todo eso empezó a quedar guardado. Pero primero fue de generación en generación. Cuando vino Jesús también, Él les enseñó y les instruyó, y así sus discípulos, y lo escribían, y así empezaron esas cartas, mire, ve, a transcribirse y a pasarlas a otras personas, a manera que esa palabra fuera dada a todos. Así que no nos olvidemos de dar disciplina, de dar amor, de hacer la corrección, de poner el temor de Dios en el corazón del niño y poner la disciplina sobre todo y hacer el reconocimiento desde pequeños y empezar a dar esa enseñanza bíblica, esa enseñanza de vida, esas experiencias que hemos tenido nosotros como padres y nuestros abuelos, para que todo eso sea una enseñanza y podamos instruir al niño en su camino, para que cuando llegue a viejo no se aparte de él y no tengamos nosotros como padres dolor, ni llanto, ni tristeza, ni lamento, sino que gozo, paz y descanso. Este ha sido mi pequeño corto, hermanos, en este tiempo. Espero que instruya al niño en su camino, se instruya usted también y que el Señor ponga paz. Muchas bendiciones, hermanos, y nos vemos hasta la próxima con otra pequeñita enseñanza. Dios me le bendiga. Amén.